El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 24 de enero del 2015 y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Encuentro recorrió algunos departamentos del país para hacer un diagnóstico de cómo inicia el año escolar en materia educativa. El Ministerio de Educación abrió la convocatoria de Infraestructura Educativa 2015, Espacios para Aprender. UNESCO celebra evaluación de directivos docentes y el hecho de que se dediquen más a lo administrativo. Rectores debaten estos indicadores. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Iniciamos nuestro encuentro de hoy haciendo un recorrido por algunas regiones del territorio colombiano para preguntarles a algunos de los presidentes de las filiales de FECODE cómo inicia el año escolar en materia de matrículas, pero también sobre las cifras que estos manejan de desescolarización. Vamos a iniciar este recorrido entonces con la pregunta de las matrículas en el 2015. Iniciamos saludando entonces al presidente del Sindicato de Santander. En el departamento de Santander en este momento se está cursando el proceso de matrícula. Hay una falencia todavía de cobertura en relación con el año anterior que se acerca al 5%. Es una cifra pues un poquito alta frente a los 350.000 estudiantes del departamento y fundamentalmente aquí en la capital Bucaramanga. A este momento se registra entre un 40 y 45% de la población total matriculada, además de que tenemos algunos inconvenientes con el tema de la contratación y los operadores privados, donde tienen una población muy importante que no ha iniciado actividades en este año lectivo. La matrícula que hay en estos momentos en Antioquia y Medellín con respecto al año pasado es menor, y esperamos que se normalice en estos 15 días que faltan de matrícula. Tenemos información de que hay una gran asistencia. Eso nos hace presumir de que no vamos a tener mayores dificultades para sostener la planta de personal y que por el contrario, al igual como cerramos el año pasado, en el departamento de Arauca van a hacer falta maestros. El año pasado cerramos con un faltante de maestros para cubrir el número de alumnos de 27 para todo el departamento. El Comité Ejecutivo de FECODE citó a Junta Nacional el próximo 3 de febrero en el auditorio de nuestra sede para aprobar el plan de trabajo de este año y el proyecto de pliego de peticiones. Más adelante volveremos con los presidentes de las filiales de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para hablar de otro tema que es bien importante en este inicio del 2015, la desescolarización. Por ahora les cuento que para el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID de FECODE, el Ministerio de Educación vuelve y se equivoca en su afán desmesurado por sacar de manera improvisada, por implementar mejor el tema de la jornada única en el territorio colombiano, desconociendo los graves problemas de infraestructura y de abandono que por más de 20 años han sufrido las instituciones públicas. El Ministerio de Educación abrió la convocatoria de Infraestructura Educativa 2015, Espacios para Aprender, para que las alcaldías, gobernaciones, comunidades negras e indígenas y secretarías de educación certificadas postulen sus predios urbanos y rurales donde pretenden realizar los proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de las sedes educativas que tendrán prioridad para implementar la jornada única. Sin embargo, para FECODE, esta es una nueva improvisación que sacrifica el objetivo, la calidad educativa. La licitación es tardía, como lo decimos, y es una demostración de que nunca se ha pensado en la infraestructura física, de que no se ha pensado en las plantas físicas, de que no se ha pensado en las condiciones materiales para una educación mejor, ¿sí? Entonces sí, se está dando razón
de que se pensó primero en los planes sin contar con las condiciones para esos planes. Para el CEI de FECODE, el gobierno, en su afán por implementar la jornada única, se está equivocando. Primero expide políticas educativas, luego implementa la jornada única desconociendo las deficiencias y problemas presupuestales y luego mejora y construye los espacios para la jornada ampliada. En este caso, el orden sí afecta al resultado. Hay dos temas claves que tienen que ver mucho con lo que es las discusiones sobre calidad y sobre las condiciones de calidad para una educación mejor. Uno es el tema de la canasta educativa y de todos los insumos y de todos los elementos y condiciones materiales para el aprendizaje y la enseñanza. Y el otro es el tema de la infraestructura escolar y la dotación escolar. Esas dos condiciones son la base material para pensar en una educación mejor. Sin embargo, esas dos consideraciones se dejan para después. Primero se hace el plan de jornada escolar y luego de cuando se ve la necesidad, ahí sí se empieza a trabajar el tema de la infraestructura. Según la licitación de infraestructura, el 23 de febrero se conocerán los predios que recibirán asistencia técnica y asesoría para el diseño y construcción de proyectos para la jornada única. Un accionar que evidencia la desidia y el desamparo que por más de 20 años han sufrido los colegios públicos, que además de tener problemas físicos y de dotación, también tienen otro mal, el del hacinamiento, y nada se gana con nuevas plantas si esto no se resuelve antes. Aquí hay una baja cobertura fundamentalmente en las zonas rurales y en las zonas urbanas, en las zonas marginales. Debido pues a la inestabilidad que hay en la población fundamentalmente, y hay que decir que también por la descomposición que se presenta en familias donde no hay como la obligación que establece la Constitución de que los chicos estén aquí cumpliendo su proceso educativo formal. Tenemos una población de un 27% del total de la población apta para ir a los establecimientos educativos que está por fuera, y la argumentación que tienen es que la situación económica del departamento obliga a ayudar a los padres de familia a obtener el sustento diario porque son familias generalmente numerosas. El año pasado tuvo una matrícula superior a los 54.000 estudiantes y que se calcula que por fuera del sistema educativo hay unos 6.000. Ese no es un dato preciso porque aquí se han presentado dificultades, como ya se dijo, por el orden público y por otras situaciones. Y a esta hora el secretario general de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Rafael Cuello, le habla al Magisterio Colombiano. Buen día. Este año nos corresponde presentar pliego. El próximo 26 de febrero haremos la radicación del mismo con una grandiosa marcha de respaldo a la negociación. Los puntos, los necesarios. Nos cansamos de ser los profesionales al servicio del Estado peor remunerados y por ello exigiremos se haga realidad el proceso de nivelación pactado con el presidente Santos, que se nos reconozca y pague la prima de medio año establecida en la Ley 91 del 89, pero igualmente que no nos sigan discriminando, somos los únicos trabajadores al servicio del Estado que no se nos paga la bonificación por servicios prestados. Concluir sin más dilaciones el trabajo de la comisión tripartita que debe consensuar el nuevo estatuto docente. Definir el nuevo modelo de ascenso y cambio de nivel salarial de los compañeros del 1278. Los maestros nos mamamos, exigimos que se nos garantice un servicio de salud de calidad. La educación pública no puede seguir siendo la cenicienta y, como un derecho administrado y financiado por el Estado, requiere un incremento porcentual del PIB en 7.5%. Que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales garantice el pago de todas las prestaciones sociales del magisterio en los términos de ley. La implementación de la jornada única en correspondencia con lo establecido en la Ley 115/1994, que conlleva infraestructura, salario profesional, dotación, relaciones técnicas, estudiantes por grupo y por docente, alimentación, transporte escolar, nombramiento de nuevos docentes. En ese sentido, exigimos el desmonte inmediato de la jornada única bajo la modalidad de tutores implementada con el SENA, el Bienestar Familiar y otras entidades. Que el Estado garantice el derecho a la vida e integridad física a los educadores
y nos brinde las garantías para el ejercicio de la labor docente y sindical. Estos y otros puntos más que merecidos son los que van en el pliego nacional de peticiones. Llamamos al magisterio a mantenerse unido y en estado de alerta. Al gobierno le reiteramos nuestra disposición de diálogo y negociación, pero igualmente, si no tiene voluntad política para hacer esta negociación, será el único responsable de la normalidad académica y de irnos al paro nacional indefinido. Buen día. El Consejo de Estado ratificó lo que dice la Corte Constitucional en diferentes sentencias. Los etnoeducadores indígenas deben ser nombrados en propiedad y no de manera provisional, afectando su estabilidad y su ingreso mensual. Así pues, que mientras se construye un estatuto específico para este grupo poblacional, ellos estarán regidos por el Estatuto 1278. La sala de consulta del Consejo de Estado fue preguntada por el Ministerio de Educación sobre si se puede nombrar a un docente indígena y permitirle ascender de acuerdo con el Estatuto 1278, que la Corte Constitucional ha dicho que no le es aplicable por no haber sido consultado y aprobado con las autoridades indígenas. Lo que el Consejo de Estado ha dicho es que por falta de consulta y de concertación con las comunidades indígenas, el estatuto docente no rige para ellos. Eso también es una decisión de la Corte Constitucional. Lo que no significa que su nombramiento, escalafonamiento, sus situaciones administrativas de permisos, licencias, etcétera, queden, digamos, al desgaire, porque la docencia indígena tiene las mismas garantías mínimas del empleo público y hay normas precisas que son aplicables a ellos. Para garantizar que el educador indígena sea competente, debe acreditar conocimientos en etnoeducación, en su lengua materna y en castellano. Estos nombramientos se deben hacer en propiedad y no por contratación de provisionales. Evidentemente, lo que el Estado y la sociedad desean es que la docencia indígena tenga una competente calificación en los temas de la comunidad de que se trate y una competente calificación en general. Eso hace que haya, por supuesto, exigencias de calidad en relación con las personas que hayan de ejercer esta docencia. Finalmente se preguntó sobre el retiro de un etnoeducador y el Consejo de Estado afirmó que se tienen en cuenta dos vectores: la participación de la comunidad y él o la docente, y los argumentos técnicos del Estado. En últimas, tanto para la vinculación como el escalafonamiento y el retiro se hacen diálogos y se tienen en cuenta la Constitución y la ley. FECODE orienta a sus sindicatos filiales para que incluyan en sus planes de trabajo asambleas informativas o plenos con el objeto de socializar el plan de acción y el pliego de peticiones. Organizar la gran toma de Bogotá el 25 de febrero, fecha de erradicación del pliego ante el Ministerio de Educación Nacional. Durante esta semana en algunos medios de comunicación se informó sobre la captura de varios profesores y abogados en el departamento del Chocó, quienes al parecer estarían desfalcando a la nación con documentos falsos para solicitar la pensión gracia. A esta hora en Encuentro reaccionan algunos líderes del magisterio sobre el tema. Por las entrevistas que nosotros le hemos hecho a los compañeros y compañeras, tenemos entendido que fueron asaltados en su buena fe porque se les hizo creer que habían fallos que favorecían a los maestros vinculados desde el año 81 y 89 para acceder a la pensión de gracia. Los compañeros lo que nos manifiestan es que ellos entregaron sus papeles en forma legal, pero que los abogados hicieron maniobras y los incorporaron en un decreto del municipio de Ismina, haciendo creer que ellos habían sido vinculados, según ese decreto, el 30 de enero de 1980 en los distintos corregimientos que tenía ese municipio para la época. Lo que ha salido en diferentes noticieros es que en Tadó, Quibdó, Itzmina y Bogotá se capturaron 48 personas por haber solicitado el reconocimiento de la pensión gracia a la que tienen derecho los profesores vinculados en planteles municipales y departamentales antes de 1981 y con 20 años de servicio.
Lo que no se ha dicho aún es que los profesores acusados manifiestan que fueron los abogados y los funcionarios de Itsmina los implicados y que sus firmas fueron adulteradas. Yo creo que en el estudio grafológico que se contrató por parte de los abogados que están haciendo la defensa de estos compañeros, se pudo, o sea, poder demostrar ante la fiscalía de que esas no son las firmas de los compañeros y compañeras. UMACH y FECODE recomiendan a los educadores asesorarse siempre por sus sindicatos filiales y reclaman el debido proceso en este caso. Tarcisio Mora Godoy, segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla al ocio a las maestras a nivel nacional. Esperamos que en el 2015 a todos los educadores colombianos y a los trabajadores en general nos vaya muy bien. Tenemos que recordarle a los educadores que el año pasado la Federación Colombiana de Educadores se planteó una serie de puntos reivindicativos de mucha importancia, tanto en la parte salarial, el problema de la estabilidad laboral, el servicio médico, las prestaciones, y un gran porcentaje de esto fue un éxito que ustedes mismos lo vieron en la práctica y sobre todo cuando les pagaron las deudas muy acumuladas que tenían cada uno de los educadores. ¿Qué pretendemos este año como cosa fundamental? El de plasmar en la realidad la nivelación salarial, que es uno de los temas más sentidos por los educadores, dado que los educadores tenemos un sueldo muy inferior al resto de los trabajadores del gobierno nacional. Por eso, el Comité Ejecutivo y conjuntamente con la Junta Nacional vamos a garantizar esa lucha como un centro de la pelea reivindicativa de los educadores, porque eso va a tener una incidencia en sus pensiones, en sus cesantías y en el mejoramiento de la vida diaria de los educadores. El segundo tema es garantizar que el gobierno nombre las comisiones, tanto de Senado como Cámara, para poder dinamizar la discusión de ese anhelado único estatuto docente que puede acabar con todas esas injusticias que tiene el magisterio colombiano, dados los maestros del 2277 o los maestros del 1278. Y tercero, necesitamos que se legalicen las plantas. Todavía encontramos una serie de maestros nombrados en la provisionalidad. No ha sido posible ajustar esas plantas docentes y queremos que es importante eso. Y un cuarto tema es el que tiene que ver con nuestros pensionados, porque a ellos no se les nivela sus pensiones, a ellos no se les aumente de acuerdo como el salario mínimo y de igual manera eso incide también en su vida diaria. Y por eso queremos que esa Junta Nacional que se va a tener el 3 de febrero con el aporte de los sindicatos a nivel regional, garanticemos un pliego único del magisterio para fortalecer a FECODE, un plan de acción para movilizar al magisterio colombiano y sobre todo la unidad y fortalecer nuestro sindicato será el arma fundamental para lograr esas reivindicaciones. Feliz fin de semana. Reivindicar el respeto a los derechos humanos es garantizar la diferencia y el disenso en la familia, la escuela y la sociedad. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. En el más reciente informe de la UNESCO titulado Liderazgo Administrativo en América Latina y el Caribe, se confirma que los directivos docentes están satisfechos con las condiciones laborales actuales. Ellos se dedican más a la parte administrativa y mucho menos a la pedagógica, pero la realidad parece ser otra. Los rectores han manifestado todo lo contrario. Ellos piden dedicarse más a la actividad pedagógica y menos a la administrativa. Sin embargo, el gobierno nacional y los empresarios están empeñados en convertirlos en gerentes. Según UNESCO, en Colombia hay diferentes avances en lo que tiene que ver con directivos docentes, que son coordinadores, rectores, supervisores y directores de núcleo, porque se les evalúa y esto es un indicador de calidad. Encuentro habló con los evaluados. Ellos afirman que esta actividad es subjetiva, deslindada de la realidad educativa y sin acuerdo de las condiciones. El informe dice algunas situaciones que nos crean alguna sospecha, como la satisfacción plena de los directivos en el ejercicio de su cargo, como la promoción y la anuencia que han tenido los directivos, según el informe, sobre la evaluación. Desconoce que para el caso colombiano tenemos el 12 estatutos docentes, en el cual, por imposición del gobierno nacional, se hace la evaluación de los directivos del 1278, pero los compañeros del 2277, el cual representamos, no somos sometidos a evaluaciones.
El documento de UNESCO ve como positivo que los rectores se dedican más a lo administrativo que a lo pedagógico, es decir, más a los números, las gestiones, las horas de clase, la fusión de cursos, la cantidad de maestros que sobran y menos al PEI, a los proyectos de los profesores y la formación de los estudiantes. Esta situación lleva a la escuela a cambiar un norte y nosotros no consideramos que la escuela debe ser... Se puede regular, se puede manejar estilo con unos estándares definidos para unos lineamientos ejecutivos y mucho menos considerar la escuela como una empresa. La escuela tiene unas características de humanización, unas características de formación pedagógica, de relaciones con la comunidad diferentes que en algunos momentos, también refiriéndonos al estándar que plantea y al documento de la UNESCO, son diferentes en lo rural, en lo urbano, y en esta multiplicidad de situaciones que atravesamos en el país no se puede unificar a través de una evaluación de los estándares. La política es apoyada por los empresarios del continente, quienes avalan que los rectores sean más gerentes que líderes de un proceso de formación. Los cargos de dirección docente deben ser considerados como un ascenso en la carrera docente. 2, que los criterios de formación para todos los directivos docentes deben corresponder a unos criterios tanto de formación, permanencia y conocimiento del entorno escolar y de la parte que tiene que ver directamente con el currículo. La gran lucha por la negociación del pliego de peticiones de FECODE exige la más férrea unidad de todos los educadores, lo que garantizará el éxito de la misma. Y el gobierno nacional pareciera estar muy cómodo en ese círculo vicioso que termina beneficiando a los mismos de siempre. En esta oportunidad le entregó dinero a las EPS para garantizar su sostenibilidad financiera, pero se ha olvidado de sancionar la ley estatutaria de la salud, que ya fue corregida, revisada por la Corte Constitucional, a que le realizó algunas modificaciones. Y los hospitales públicos del país están en riesgo de ser demandados por sus trabajadores. El sistema de salud en Colombia sufre de exclusión, malos servicios y enriquecimiento de unos pocos con el dolor de millones. Ahora la noticia es que será peor, porque en el Congreso cursan 2 proyectos de ley para entregar el negocio a banqueros y multinacionales mediante zonas francas que ya están funcionando, es decir, lugares con 0 impuestos para que los más ricos del mundo sean atendidos. Y se aspira a incrementar el negocio de la gran maquila nacional que pretenden construir con los proyectos de ley 044 y 077, una gran maquila nacional, donde la punta de lanza van a ser ¿quiénes? Las grandes zonas francas hospitalarias, que ya están construidas en gran medida, no hay necesidad de que salga la ley. Con la ley de zonas francas ya se sabe que hay una legislación especial para ese tipo de entidades, pero ellos quieren con esta ley, con estos proyectos de ley 044 y 077, en lo que sí están de acuerdo el doctor Uribe y el doctor Santos. Entonces quieren armar esa gran maquila para entregarle totalmente los recursos de la salud a esos mercaderes de la salud. Mientras varios padres de la patria siguen empujando el negocio, la ley estatutaria de salud no ha sido sancionada por el gobierno o firmada por el presidente, porque la Corte Constitucional salvaguardó el derecho a la salud y dijo que el gobierno debe garantizarlo y no escudarse con el argumento de falta de dinero. La ley, como iba el proyecto de ley, tenía establecida la sostenibilidad fiscal como una limitante para el derecho. Y la Corte le dijo, no, un momentico, eso es inconstitucional, no puede haber limitación de tipo fiscal, el derecho está por encima de las limitaciones fiscales, pero el señor ministro ya dijo claramente que para poder hacer sostenible fiscalmente, la ley estatutaria tendría que incrementarse la cotización, están hablando de cifras alrededor del 15-16% de cotización, es decir, que pasaríamos del 12.5 al 15 o al 16%. Incluso el ministro ha hablado de establecer el impuesto incluso a las gaseosas. A esto hay que sumarle que ni Santos ni Gaviria le han dado plata a los hospitales públicos para acabar con los contratos basura y vincular a los trabajadores a las plantas de personal. Seguimos teniendo 250.000 contratistas en todo el territorio colombiano, que potencialmente son demandas de contrato realidad porque son actividades permanentes de los hospitales, que podrían estar calculadas en unos 40 billones de pesos. Cada vez que un docente es victimizado, se le está negando a los niños y jóvenes el derecho a una cultura de paz.
FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana que concluyó finaliza con un hecho importante para FECODE. Diseñamos y construimos tanto el pliego de peticiones como nuestro plan de actividades de este año o plan de acción. El espíritu en la construcción es que todo el Ejecutivo de manera unánime participó en el diseño y construcción del contenido del pliego y el plan, porque el motor que movilizará al magisterio colombiano será la unidad como fuerza motora para la lucha, en la que avanzaremos en reivindicaciones y no permitiremos que a nombre de la crisis nos nieguen avanzar en derechos. Y en ese avance en derechos, la educación pública viene siendo víctima de un manejo privatizador. Y la privatización se expresa con la ley 1294 y el decreto 2355, donde los espacios de la escuela pública cada vez vienen siendo copados por contratos, por instituciones privadas. Nosotros hoy decimos que lucharemos por defender lo público, porque la educación como derecho fundamental, el Estado tiene que ser el garante de ella, pero también decir que los maestros requerimos la satisfacción plena de derechos. Hoy hay una negación de estos en materia de dignificación de la vida. Están congeladas las posibilidades de mejorar su condición de vida a los maestros etnoeducadores indígenas nombrados por el 804. Hay un trato discriminatorio contra los etnoeducadores indígenas. Los compañeros del 2277 sufren también un congelamiento en las posibilidades de mejorar salario. Los maestros del grado octavo, los maestros del grado 10 y fundamentalmente los maestros del grado 14. No hay posibilidad alguna de que estos compañeros puedan mejorar el salario con la normatividad como está hoy. Pero también decimos que este comienzo del año escolar para FECODE tiene una importancia. Somos amigos de buscar el éxito escolar, pero eso tiene unos requerimientos: maestros actualizados, condiciones de infraestructura, dotación. Pero aquí decimos incremento digno y nivelación salarial. El llamado es que nos las vamos a pelear, y feliz fin de semana a los maestros y maestras de Colombia y a prepararnos para las jornadas que se nos vienen. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Tendremos en estudio al presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, Luis Gruber Ibarra, y el comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para analizar los inconvenientes continuos que se han venido presentando con el concurso docente que se realizó en el 2013, la parte escrita. Así pues, que no se pierdan mañana Contrastes. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía, educación, las expresiones de vida con que se construye Colombia.